a todas las personas que estáis ahí detrás. Un poquito vamos a estructurar un poco el seminario para que sepáis bien la normativa, pero yo no quería darle ese matiz tan legal. Lo vamos a intentar hacer mucho más dinámico, pero sobre todo yo lo que quiero es que sepáis hoy un poquito esa, ya no solo dónde va la normativa, sino dónde se está metiendo más al ministerio para tener los datos bien trazados, que lo hayamos hecho bien y dónde nos puede rectificar un poquito más, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos muchísima información del Ministerio. Yo estoy homologada con el Ministerio en Igualdad para implantar planes de igualdad, con lo cual a las personas que estamos homologadas normalmente nos van mandando ciertas presentaciones, ciertos estudios donde nos dan un poquito de documentación al respecto y siempre vamos un poquito de avanzadilla, aunque ya veis que en igualdad, y lo veréis después de este webinar, es todo muy interpretable. Bueno, sobre todo, lo que vamos a ver hoy es verdad, legislación, lo tenemos que ver, pero también vamos a ver las fases de ese plan de igualdad, cómo hacerlo y cómo implantarlo. No puedo olvidarme de la ley de 2007, ya que fue pionera en Europa y hay que tomarlo así. Es una ley muy importante donde, si algunos de vosotros habéis sido padres, los hombres que estáis ahí detrás, habéis sido padres antes de 2007, por baja maternal, en este caso, por baja paternal, teníais solo 3 días, ¿vale? En 2007 es la primera cambio brutal, ¿no? Es que la baja paternal son de 15 días, con lo cual eso ya empieza a fomentar esa corresponsabilidad en la cabeza. Poquita, es verdad, pero empieza a hacerlo. Otra de las normas donde más nos compete en este caso es la de implantar un plan de igualdad en las empresas. Por aquel entonces solo eran 5 áreas de estudio las que teníamos que implantar y eran a empresas de más de 250 trabajadores, ¿vale? ¿Veis? Era algo sencillo, fácil, ágil, pero que solo tenían que hacer las grandes empresas en este caso, ¿vale? Claro, al pasar el tiempo, el Ministerio lo que se plantea es, bueno, tenemos una normativa en este caso que estamos haciendo, estamos apostando mucho por ella y ven que los datos no han cambiado mucho, es decir, que las tasas de paro siguen básicamente parecidas, que la brecha salarial sigue prácticamente parecida y deciden, bueno, tenemos que hacer alguna normativa más estricta para que esas medidas igualitarias que nosotros estamos poniendo de verdad se noten y de verdad lleguen a la ciudadanía, ¿no? En este caso, el Ministerio decide sacar, esto, ese planteamiento lo hicieron sobre 2017, y en 2019 sacaron ese Real Decreto, el 8 de marzo de 2019, donde nos decía realmente que ya no solo iban a ser las empresas de más de 250 trabajadores las que iban a conseguir, las que iban a tener que tener ese plan de igualdad, sino que tenían que ser todas las de más de 50. Aquí os digo las directrices más importantes, en este caso era una parametrización temporal de empresas que lo tenían que tener. En principio, la norma, esa de 2019, nos decía que a partir de marzo de 2022 lo teníamos que tener todas las empresas de más de 50 personas. Luego, en la de 2020, sí que perfeccionó un apartado que os comentaré ahora en un poquito, pero básicamente todas las empresas de más de 50 trabajadores lo teníamos que tener. Lo teníamos que tener en base a 9 áreas de estudio, ¿vale? Que sí, ya os explicaré un poquito más adelante, que se pacta con sindicatos, siempre es recomendable poner incluso 2 más. Y sobre todo, una de las importancias es que había que negociarlo y registrarlo en el ministerio, ¿vale? Tenemos que negociarlo con la representatividad, perdonad, de los trabajadores y teníamos que registrarlo en el ministerio. Aparte de todo eso, una de las medidas más sociales que contiene esta norma es la baja paternal. La baja paternal se iguala a la de la mujer. También había un parámetro de fechas, pero en este caso ya es completa y ambos géneros tenemos 16 semanas cuando somos padres y madres. Con lo cual, lo que supone es que si esto, porque sí que es verdad que las personas que estamos homologadas en igualdad y que nos van preguntando, sí que decíamos que el ser madre en este caso perjudicaba, ¿no?, unas edades determinadas. Estamos viendo que se está solucionando, sí que es verdad que hay más contrataciones dentro de esas edades en las que la mujer estaba un poquito relegada, pero también estamos viendo que sigue pues un prejuicio, ¿no?, a esa maternidad que no sé si seremos capaces de solucionar, pero bueno, sí que se ha solucionado en gran medida ese aspecto. Bien, ese Real Decreto que salió en 2019 era muy amplio, pero muy abierto, no acotaba ciertas partes y entonces sí que ya se adelantó que iba a salir un perfeccionamiento de esa norma, ¿vale? Ese perfeccionamiento iba a salir en marzo de 2020, casi todo en igualdad pasa en marzo, pero
ya sabemos todos, llegó la pandemia, una situación bastante extraordinaria a lo que estábamos acostumbrados, con lo cual se relegó un poco hasta que esos BOEs pudieron salir y fueron en octubre de 2020. Hay dos reales decretos, el 901, perdón, y el 902, ¿vale? 901 va sobre todo al contenido diagnóstico del plan de igualdad y al contenido que tiene que tener el plan de igualdad, ¿vale? Esos contenidos mínimos en cuanto a qué áreas tenemos que diagnosticar, las veremos, y qué partes mínimas del plan de igualdad tienen que estar, ¿vale? Que también os lo he traído. Súper importante. Y esto hay que tomarlo así, como lo veremos, no voy a meter mucho ahora, pero hay que negociarlo con la representatividad de los trabajadores que hay en mi organización. Y si no la hay, tengo que negociar con la representatividad de los trabajadores, ya veremos cómo, ¿vale? Pero tenemos que contar con ellos sí o sí, es obligatorio, ¿vale? Y por último, la última parte es que hay que registrar en la web del ministerio. Tenemos muchas empresas que tenían planes de igualdad y que no tenían registrado. De hecho, hay incluso empresas que tienen el distintivo de igualdad, en este caso nacional, y no lo tenían registrado porque no tenía esa obligatoriedad de 250 trabajadores, ¿no? Ahora el ministerio no, les dice, no, no, es que si estáis obligados tenéis que tenerlo y si no, no vais a tener ese distintivo, ¿no? En este caso. Con lo cual, muy importante esa obligatoriedad de registro. Si no queda registro, es como si no apareciese. También importante, que ahora te vamos a explicar el 902, importante que reviséis las empresas que ya teníais registrado el plan de igualdad con anterioridad a enero de 2021. ¿Por qué? En el Real Decreto 902 hay dos partes y una, bueno, ambas, pero una que compete al plan de igualdad, era obligatorio cumplimiento a partir del 14 de enero de 2022. Bien, las empresas que teníais plan de igualdad anterior a implantado y registrado antes del 14 de enero de 2022 y que no teníais en este plan de igualdad una auditoría retributiva, automáticamente, sin decir nada al Ministerio, lo que ha hecho el Ministerio es quitar la vigencia de todos los planes y poner todos aquellos que no tenían auditoría retributiva, poner la vigencia a 14 de enero de 2022. Lo que supone que actualmente todas aquellas empresas que registraseis un plan de igualdad sin auditoría retributiva, no tenéis plan de igualdad en vigencia, aunque vuestra vigencia fuese 2023 o 2024 o el año que fuera, ¿vale? O sea, súper importante que reviséis ese dato porque automáticamente, sin comunicación, sin mandar ningún correo, entraréis en Rendencon y veréis que está la vigencia caducada, ¿vale? Esto, primer susto del día, lo sé, pero bueno, para que tengáis en cuenta que sí que es verdad que están dando muchísimo peso a la normativa de igualdad y hay muchas inspecciones sobre esto, ¿vale? 902, que me he adelantado un poco. El 902 va sobre todo con el objetivo de transparencia retributiva. Esa transparencia retributiva a lo que va un poquito es cómo tengo que registrar, cómo tengo que hacer un registro retributivo en mi organización y cómo tengo que hacer una auditoría retributiva. Yo siempre lo digo, registro y auditoría no se parecen en nada. Ahora vais a ver que sí, evidentemente, pero yo lo estipulo así para que veáis que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, el registro lo tengo que hacer todos los años, lo tienen que hacer todas las empresas, hasta las que tengan un trabajador, absolutamente todas las empresas, y lo tengo que hacer de una forma diferente a la auditoría. ¿Por qué? Porque el registro va a ser un registro de todas las categorías profesionales, grupos, puestos o cualquier otro sistema de clasificación que tengáis en la empresa y que los trabajadores y trabajadoras entiendan como válido, ¿vale? Cualquier sistema de clasificación. Y tenéis que desagregarlo, evidentemente, por género, pero calcular medias y medianas de todos los salarios. ¿Y por qué digo de todos los salarios? Porque tenéis que hacer salario base, por un lado, para ver si hay diferencias, y luego cada uno de los complementos independientemente. Es decir, mostrando cada una de las naturalezas de esos complementos y percepciones extrasalariales, todas diferentes. Que tenéis plus de objetivos, que tenéis plus transporte, que tenéis coche de empresa, que tenéis plus de kilometraje, una IT, todo. O sea, depende de dónde lo marquéis, todo, todo por separado, calculado, medias y medianas de esos grupos profesionales, ¿vale? Es verdad que yo ahí sí que os aconsejo calcular la diferencia entre géneros, no es obligatoria, porque la diferencia tan solo es del global, del salario total de esos grupos profesionales. Y si hay un 25% de diferencia entre los géneros, tenemos que explicar el por qué, ¿vale? Tenemos que ser muy conscientes y explicar exactamente por qué. Por eso os digo que es muy interesante también el calcular esa diferencia en todo, porque así yo ya sé dónde está esa diferencia. No es tan difícil que me salgan diferencias del 25%, también es verdad que no es lo normal, no es lo usual, ¿vale? Pero un 25% no es algo muy descabellado. Te das cuenta que si en un puesto comercial
pues tenemos a personas con coche y a personas sin coche, eso ya muchas veces supone ese 25%, ¿vale? Entonces, para que lo veáis, o por ejemplo, si tenemos alguna categoría profesional que hace noches y otra no, y ahí puede suponer ese 25%. Ya os digo, están saliendo, no por norma general, pero están saliendo, no es nada descabellado, ¿vale? Sí es verdad que si se pueden justificar de una manera y que luego, primero que el salario total no supere el 25% y luego que se pueda justificar de una manera coherente y racional, ¿no? Bueno, pues esto es debido a este plus, es debido a la antigüedad porque antes teníamos, es debido a tal, es debido a tal, 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 ¿vale? O sea, eso se puede llegar a explicar. Vale. Registro retributivo, hay que enseñarlo y darlo a la representatividad de los trabajadores. La norma no lo dice, la norma dice avisar 10 días antes, pero se considera que se lo tenéis que dar íntegramente. De hecho, en una de las frases que pone el Real Decreto 902, por ahí medio escondida, lo pone que, tiene que tener una comunicación íntegra de ese registro retributivo. ¿Vale? Bien, si no tenemos representatividad de las personas trabajadoras, tenemos que enseñarlo si alguna persona lo solicita y en ese caso solo tendríamos que enseñar las diferencias, ¿vale? Donde hubiese una diferencia. Y diferencia, acordaros que es lo que supera el 25%. Todo lo que haya por debajo no es diferencia, ¿vale? Ya sé, sigue haciéndolo, pero es así, la norma está hecha en este sentido, también para facilitar un poco esa explicación, ¿no? De esos roles de género que muchas veces tenemos en las organizaciones. Bien, como os decía, registro retributivo, ya está, lo tenemos que tener. No entra dentro del plan de igualdad, no es un apartado que el plan de igualdad tenga que tener sí o sí, ¿vale? No es una obligatoriedad del plan de igualdad, es una obligatoriedad de las empresas, ¿vale? Para cumplir el objetivo de transparencia retributiva. Auditoría salarial. Auditoría salarial sí que está dentro del plan de igualdad, es una parte obligatoria y tenemos que poner como tal un apartado en ese plan de igualdad que ponga registro retributivo y tendríamos que hacer una auditoría retributiva que puede ser o no, como nos recomienda el Ministerio. Si bien es cierto, el Ministerio tiene una herramienta que no llega a ser de auditoría retributiva, sino de valoración de puestos, que nos puede medio servir, pero ojo, cuidado, porque las sumatorios que nos cuelgan en el Ministerio, en esa web de igualdad en la empresa, no están bien hechos y da errores. Entonces, tener mucho cuidado si utilizáis esa herramienta porque es bastante tediosa y puede pues, generar algún tipo de conflicto. La auditoría retributiva, el que no tiene nada que ver con el registro es porque es una valoración numérica de los puestos de trabajo obligatoriamente, no de las categorías, no de los grupos, sino de los puestos de trabajo. Y tengo que obligatoriamente hacer una valoración según factores los que queramos la organización. Puede ser de competencias, bueno, de hecho, una de las series de explicaciones que marca el 901 sobre esa auditoría retributiva es que tiene que estar basada en condiciones, competencias, bueno, habilidades sociales, dice la norma, condiciones, habilidades sociales y conocimientos del puesto. Pues si lo queréis basar un poco en eso, basarlo en eso, ¿no? Con una valoración numérica de cada uno de los factores y que cada puesto tenga una valoración. ¿Por qué? Porque se basa sobre todo en un artículo del Estatuto de los Trabajadores donde nos habla de trabajos de igual valor. ¿Vale? Si tiene igual valor, tiene que tener igual de remuneración y tenemos que trazar un poco eso. Lo mismo, diferencias entre géneros, entre hombres y mujeres. Yo siempre os aconsejo hacer un informe aparte, un estudio aparte, donde ese estudio lo podamos presentar al Ministerio, ¿vale? Ese estudio sí que también tiene que verlo la Comisión de Igualdad, que no es el Comité de Empresas, sino la Comisión de Igualdad, y dar su visto bueno, ¿vale? Y como os decía, el resultado de ese estudio lo pondremos dentro del plan de igualdad, ¿vale? Como veis, pequeños matices. Importante, claro, la auditoría retributiva es solo para las empresas que tengan que hacer plan de igualdad, con lo cual las de más de 50 trabajadores, y se hace cada 4 años. Sin embargo, el registro retributivo es anual, lo tengo que hacer anual, ¿vale? Bueno, como veis, pequeñas diferencias que no nos llevan a ningún sitio, pero sí, sobre todo, a generar una cultura, como os digo aquí, pues lo que fomente un poquito la competitividad, el compromiso. Realmente nos asustamos mucho cuando hablamos de salarios y es el primer miedo que nos entra en las empresas de decir, no, Dios mío, tengo que hacer esto. Sin embargo, no deja de ser algo que está siendo mucho más fácil de lo que las empresas a priori pensábamos y que muchas veces ya lo tenemos superado y no hay pequeñas diferencias. Y las que nos salen son más o menos, o ya las conocíamos y las podemos trabajar si es que lo necesitamos, ¿vale? No está siendo algo muy tedioso en este aspecto. Bien, dentro de ese plan de igualdad hay unas ciertas fases. Yo aquí os hago las fases según mi criterio, que quizá no es el del Ministerio. De hecho, hay guías del Ministerio donde no aparece esto, sino que aparecen muchos más. Discúlpame. Bien, el más importante, yo creo a mi entender, es la Comisión de Igualdad. Si no está bien hecha la Comisión de Igualdad, todo el plan, por supuesto, queda, bueno, lo podéis tirar,
realmente. Si registramos nuestro plan de igualdad y nos llega una subsanación diciendo que no le hemos hecho bien la comisión de igualdad, hay que repetirla. ¿Por qué? Principal, hay que negociar con los sindicatos. Ahora os traigo un ejemplo, con lo cual es muy importante esa parte. Veremos cómo hacer la comisión de igualdad, importante. Diagnóstico, identificar esas áreas prioritarias que nos dice el Real Decreto 901, investigar sobre ellas y, por supuesto, trazar, desagregar y crear un informe que nos vaya, sobre todo, a dar conclusiones cuantitativas y cualitativas sobre la igualdad en mi organización, que también es importante, ¿vale? Evidentemente, el plan de igualdad, muy importante, ese documento que nosotros vamos a colgar en el regón. Por supuesto, el siguiente paso es el registro. ¿Por qué para mí es fundamental el registro? Porque muchas empresas os estáis olvidando y hay un plazo para hacerlo en este caso. Y importante porque igualdad está tomando un caliz muy importante en el ministerio, muy importante en las revisiones y las inspecciones, con lo cual, aunque yo hoy haga el plan de igualdad, ya sabéis, son 4 años como máximo de vigencia. Claro, ese registro, esa evaluación y seguimiento que yo vaya haciendo durante todos los años, ahora me lo van a pedir. Con lo cual es muy importante ya que de cara a futuro marquemos cómo voy a hacer el seguimiento, porque eso seguro que lo necesito presentar dentro de unos años, ¿vale? Vamos a ir a esas fases fundamentales según cómo las he dividido un poquito yo. Lo primero es, importante, ¿tenemos comité de empresa? ¿Tenemos representación legal de las personas trabajadoras? Si es así, tenemos que cumplir la legitimidad porcentual que cumple el comité de empresa. Y eso quiere decir que si yo tengo el 50% de personas en el comité de empresa de un sindicato y el 50% de otro, en la comisión de igualdad tendré que tener ese 50%. Vale. ¿Qué estamos haciendo para que esto se cumpla? Porque hay muchas veces que tenéis muchos sindicatos, que si empiezas a trazar la porcentualidad, si tengo 7 personas en el comité de empresa, tendría que tener a las 7 personas. No me da, o sea, es decir, si tengo un 33, 66, 66, 60, el que sale 33,33, al fin y al cabo, o tengo a todos o no tengo, o no puedo cumplirlo. Bien, ¿qué estamos haciendo? Poner a una persona de cada uno de los sindicatos y decir que esa persona, en caso de desacuerdos, tiene tal porcentualidad de voto, que supone la misma que tiene el comité de empresa. Y eso nos está sirviendo y está valiendo para poder configurar comisiones de igualdad, ¿vale? O sea, la legitimidad es importante, pero no nos olvidemos de ese aspecto. Por supuesto, importante que tiene que ser paritaria con respecto a la empresa, es decir, si el comité de empresa yo tengo a 3 personas, de la empresa tengo que tener a otras 3 personas, ¿vale? Esa importancia es vital y tiene que ser así. No puedo registrar una comisión de igualdad que no sea paritaria. Y como máximo, en este sentido, tengo que tener 13 miembros por cada parte. Y diréis, madre mía, qué barbaridad. Bueno, yo tengo 13 miembros por cada parte. Hay una comisión de igualdad que somos 27 personas, 13 por parte de la Administración de los Trabajadores, 13 por la empresa, más yo de asesora externa, porque se puede tener asesores externos dentro de esa comisión de igualdad. Tanto las puede llevar el comité de empresa como lo puede llevar la empresa, ¿vale? Eso también importante para esa negociación. Bien, importante, diréis, 13 miembros, pero ¿cómo? Bueno, porque tenéis varios centros de trabajo. Es decir, esta representatividad tiene que ser en base a los centros de trabajo. Si solo tengo un centro, vale, cojo la sindical de ese centro. Pero si tengo 16 centros de trabajo, me lo invento, mi representatividad va a ser ya de 13, seguro, porque yo tengo que intentar que estén representados obligatoriamente todos los centros de trabajo. Con lo cual, ya me voy a esos 13 miembros. Si tengo 10, pues 10. Si tengo 9, pues todos los centros de trabajo tienen que estar representados, ¿vale? Eso es súper importante. Tengan o no tengan representatividad de los trabajadores, que ahora os explico cómo. Si no tengo representatividad de los trabajadores, un centro de trabajo, no tengo representatividad de los trabajadores. ¿Qué tengo que hacer? Debemos llamar a las organizaciones sindicales mayoritarias del sector, ¿vale? Con lo cual tengo que llamar normalmente en casi todos los casos a comisiones obreras y a UGT y poder configurar esa comisión de igualdad, ¿vale? Claro, si tengo comités de empresa que no tiene, o sea, comités de empresa, discúlpame, empresas que tienen comité de empresa en algunos centros de trabajo y en otros no tienen, ¿qué tengo que hacer? Tengo que combinar, tengo que hacer un mix por los centros de trabajo que sí que tienen representatividad de los trabajadores. Yo sí que elegiré una porcentualidad legítima de esa representatividad y en los centros de trabajo que no tengo representatividad de los trabajadores, lo que haré es contar con esto, ¿vale? Con esta parte de llamar a las organizaciones sindicales del sector. Está yendo bastante fluido, es verdad que depende de dónde seáis, de qué comunidad autónoma, tardan más en darte cita o menos. Hoy mismo he hablado con una persona de comisiones obreras para hacer una constitución de comisión de igualdad y me ha dado fecha para el 20 de julio, ¿vale? Desde aquí de Aragón, van un poco ahora periodo de vacaciones también,
Pero bueno, para que veáis que no es de inmediato, no es venga, voy y ya pongo. Tengo otras empresas nacionales que llevo desde abril persiguiendo y aún no me han dado cita. Entonces, es importante que lo hagáis con tiempo, esa constitución de la comisión. ¿Por qué? Porque la norma, lo que os decía antes, mi fecha tope es, si yo tengo de 50 a 100 trabajadores, mi fecha tope era marzo de 2022, no. En el Real Decreto 901, lo que se nos marca es que cuando tú cumplas tu obligatoriedad, que puede ser ahora en marzo porque tengo esos 50 trabajadores, o que puede ser en octubre, porque en octubre voy a tener esos 50 trabajadores, ¿vale? Si yo llego a ese tope, tenemos 3 meses para constituir la Comisión de Igualdad y hasta 1 año para implantar. O sea, mi fecha acaba de cambiar a 2023, ¿vale? Aún más. La norma nos dice que hay que ver esa media que tengo anual. Y si la media anual y que mínimo la tengo que contar en junio y en diciembre, y que si en algunas de esas dos fechas da 50 trabajadores, tengo que implantar el plan de igualdad, ¿vale? Si no, en principio, me podría ir salvando, para que veáis un poquito, ¿vale? Pero lo que os digo, 3 meses para constituir la Comisión de Igualdad y hasta 1 año para implantar, ¿vale? Ese es el plazo que tenemos para constituir la Comisión de Igualdad. Importante, acta de constitución cuando la hagamos. Yo os animo, y lo marco entre comillas como una obligatoriedad, de hacer reglamento, pero más que nada para beneficio vuestro, no por otra cosa. O sea, a mí me parece muy interesante tanto tener acta de constitución como un reglamento. Y por supuesto, que nos lleve a negociar todas las partes del diagnóstico y del plan de igualdad. Cualquier reunión, acta para enseñar la auditoría, o sea, acta, reunión para enseñar la auditoría, firmo acta, reunión para el diagnóstico, firmo acta, porque todas esas actas, que no me lo exigirá luego el ministerio, son bueno guardarlas por si acaso, luego nos lo pide, ¿vale? Bien, hecha ya la Comisión de Igualdad, lo que tenemos que centrarnos en la fase fundamental, que es un estudio diagnóstico. Como veis aquí, os he puesto todas las áreas del Real Decreto. En estas áreas son las fundamentales y prioritarias que nos marca el Real Decreto. Selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, infrarrepresentación femenina, condiciones de trabajo que lleva consigo la auditoría retributiva, retribución, ¿vale? Para no confundir con el registro retributivo, conciliación y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Importante que sepáis que aparte de todo esto, cuando negociemos con sindicatos siempre nos van a decir que es beneficioso estudiar prevención de riesgos con perspectiva de género y violencia de género, ¿vale? Son estudios simplemente para ver si tenemos, pues en la prevención de riesgos, todos los sesgos de género controlados en cuanto a riesgos, sobre todo por embarazo o por ciertos componentes químicos que pueden causar lesiones, ¿vale? Y violencia de género si tenemos algún tipo de medida que vaya a favorecer a personas que hayan sufrido violencia de género, ¿vale? Con lo cual, importante que tengáis esas partes en la cabeza. De cada una de las áreas, en el Real Decreto, hay un anexo en el 901 donde os marca, y os marea un poco, ¿no? Porque os dice os dice en condiciones de estudiame los tipos de contrato, pero luego también en clasificación profesional también te dice estudiame los tipos de contrato. Bueno, no hace falta que lo hagáis como ellos, ordenadlo como vosotros queráis, siempre que tengan estas áreas como mínimo, sin problema, ¿vale? Perdonad, una vez hecha ese diagnóstico, que tiene que ser cuantitativo y cualitativo, cuantitativo en que en números, tablas desagregadas de hombres y mujeres en función de estos aspectos, y cualitativo, cómo hago el proceso de selección, cómo hago el proceso de formación, cómo hago el proceso o qué medidas tengo de conciliación, ¿vale? Todas esas partes, una vez que haya trazado todo ese proceso, hago un informe que tengo que negociar con la comisión negociadora, que lo tienen que ver, que me lo tienen que validar y que juntos se supone, ¿vale? Digo juntos porque muchas veces recae más en la empresa el decir medidas a implantar y recae más en los trabajadores también en solicitar otro tipo de medidas, ¿no? Para poder implantar. ¿Qué tipo de medidas podemos llegar a implantar? Pues sensibilización a la plantilla, una guía de comunicación incluyente, importante protocolo de acoso, ¿vale? El tenerlo ahí estructurado, una serie de aspectos súper importantes que tenéis que tener. Ahora con lo del protocolo de acoso, es importante tener ese protocolo de acoso, es normativa legal obligatoria para todas las empresas sin excepción, ¿vale? O sea, no entra dentro de lo que son los planes de igualdad, desde 2007. Esto no lo hacíamos caso tampoco el ministerio nos estaba metiendo caña con esto. Hay uno de los artículos de la ley de 2007 que lo que nos dice es que todas las empresas debemos promover acciones que vayan a erradicar acciones de acoso sexual o por razón de sexo. Eso, lo que se ha ido
estudiando y lo que se ha ido viendo es que los técnicos del Ministerio, y sobre todo el Ministerio de Trabajo, que es quien inspecciona igualdad, lo que lo están dando por válido al tienes protocolo de acoso, ¿vale? Y no vale un protocolo de acoso laboral, sino que tiene que haber dos independientes. Acoso laboral va por un lado, va por el tema de prevención, y acoso sexual o por razón de sexo va dentro del plan de igualdad, ¿vale? Los que no tengamos plan de igualdad lo tenemos que tener igualmente. Eso de matiz, importante también que lo sepáis, ¿vale? Bien, claro, el punto más controvertido de este diagnóstico, evidentemente, es auditoría retributiva. Os lo he explicado un poquito antes, pero sobre todo aquí os lanzo las 5 ideas clave, que es obligación de igual retribución a trabajos de igual valor, muy importante, está basado sobre todo en eso. Es decir, que yo puedo obtener un puesto de recepción que cobre lo mismo que un puesto de operario de producción, y si realmente la valoración es la misma, no con los mismos factores, es decir, pues a lo mejor el de operador de producción no tiene empatía, ¿vale? Yo he puesto de competencia empatía y no la tiene por qué tener, y sin embargo el de recepción tiene un punto, pues 5 puntos en empatía porque tiene que tener muchísima, pero la puntuación global de esos dos puestos es la misma, pues son 87, me lo invento. Tendrían que cobrar lo mismo, ¿vale? Es verdad que este es el punto de partida. Este es el punto de partida donde podéis poner a cada uno. Las empresas que no tengáis hecho nada de ese tipo, ¿vale? Muchas empresas os liáis mucho porque es, oye, evaluación del desempeño, entonces a cada persona le he puesto esto, pero es que yo lo hago. No, no penséis en personas, sino en los puestos. Me da igual que el director general resulta que no tiene ni formación, ni idiomas, pero es el director general porque tiene experiencia, porque incluso es el dueño de la empresa, o sea, por muchas circunstancias. Pero su valoración de puesto tiene que ser diferente a lo que es su valoración del desempeño, ¿vale? Pues eso, para mí el puesto de dirección tendría que tener pues licenciatura, 5 idiomas, me lo invento, ¿vale? Pero para que veáis un poco en esa parte. Entonces, importantes esos trabajos de igual valor. Diagnosticar sobre todo esa valoración de cada uno de los factores, de los puestos, el explicar el por qué he hecho cada uno de ellos, para entender, os digo, punto de partida. Yo puedo evaluar a día de hoy todo lo que me dé la gana y definirlo como quiera, pero esto es el punto de partida. Luego, dentro de 4 años, cuando sea en la revisión del plan de igualdad y lo tenga que volver a hacer porque mi vigencia no está, no tengo que hacer otra diferente con otros factores diferentes, ¿vale? Tengo que basarme en la que he hecho ahora, ¿vale? Sobre todo, analizar si hay un factor desencadenante de diferencias de género. ¿Qué factor desencadenante puede haber? Pues que tengamos algún puesto que sea ya de jornada reducida, por ejemplo, de contratación parcial, ¿no? Que entonces sí que, pues eso es un rol de género, los hombres no lo suelen querer y sigo un poquito más, ¿no? Por ejemplo, la antigüedad. La antigüedad en muchos convenios ya se considera desigualitario, ¿no? Porque por ejemplo, el sector metal, que las mujeres se incorporaron un poquito más tarde en las áreas de producción, pues genera un poco que yo, por muchos años que lleve, como hay un hombre que lleva muchísimos más que yo, ¿vale? Pues va a generar diferencias haciendo el mismo trabajo. Entonces, un poquito para que veáis esos roles, esos desencadenantes y tenerlo controlado, ¿no? Y llevarlo al estudio de informe diagnóstico. Y sobre todo, que tiene que tener la misma vigencia del plan de igualdad, ¿vale? Si tenemos algún tipo de correcciones, por supuesto, llevarlas a cabo, generar un plan de acción, ¿vale? Ese plan de acción es importante y saber cuándo. ¿Qué plan de acción podemos acometer? Pues bueno, si ha salido algún tipo de desigualdad, yo lo que sí que haría es decir que que en mitad del proceso del plan de igualdad vais a hacer otra vez aunque no lleguéis las diferencias al 25%, yo sí que diría que voy a acometer otra vez esa auditoría retributiva para ver si esas diferencias han subido o han bajado, ¿vale? Bien, como veis, cuando yo ya tengo todo lanzado, cuando yo ya he hecho ese diagnóstico minucioso y completo, me dedico a hacer ese plan de igualdad. Muchas empresas, una gran duda es, ¿meto el diagnóstico dentro del plan de igualdad? Yo siempre les digo, no. Como consejo es un no rotundo. Si el ministerio lo quiere, ya me lo pedirá, me hará subsanar y me lo pedirá. Pero se considera que el plan de igualdad es algo público, que lo va a ver todo el mundo. De momento, y lo digo bien, el de momento, no lo están colgando ni en BOEs, ni en BOAs, ni en BOAB, ni en ninguna comunidad autónoma, ningún boletín del Estado de ninguna comunidad autónoma. Pero todo lleva a pensar que él se hará, ¿no? De hecho, el plan de igualdad toma un caliz de convenio colectivo, se registra como un convenio colectivo y todas las medidas que pongamos son como un convenio colectivo. Con lo cual, los convenios colectivos sí que salen, así que no sé si en su día saldrán o no, ¿vale? Pero que lo tengáis en cuenta en la cabeza porque eso es un poco lo que pasará y por lo menos el caliz que toma. Así que, ¿para qué poner el diagnóstico? ¿Para qué poner todas las tablas? ¿Para qué poner todo lo...? No hace falta. Sí que hace falta poner un resumen de lo que habéis hecho. Es decir, pues el diagnóstico
como veis aquí en la tercera parte de esa importancia de esas partes mínimas. Estas son las partes mínimas que te dice el Real Decreto 901 que tiene que tener un plan de igualdad. Tenéis que escribirlas tal cual, no vale que el informe diagnóstico lo pongáis dentro de, o que no, sino que tiene que haber un párrafo que ponga informe diagnóstico. Y ahí lo que os cuento es que hagáis un resumen. Pues el diagnóstico lo hemos hecho con datos de 2021, se hizo de manera cuantitativa porque estudiamos desagregado todas estas partes, se hizo de forma cualitativa porque estudiamos todos los procesos. Si negociáis con sindicatos, otro de los temas es que la parte cualitativa os van a decir que hagáis una encuesta. Yo soy partidaria de las encuestas cuando yo he implantado el plan de igualdad. Me gusta hacerlas, o incluso focus group, ¿no? Que son reuniones donde nos cuenten cómo ha ido la igualdad, pero en la primera implantación es complicado, porque en igualdad tenemos que desaprender todo lo que llevamos en la cabeza, porque es un concepto muy social y muy político que se habla constantemente en la sociedad y que no tiene nada que ver en la empresa. Con lo cual, posiblemente yo ponga mi componente emocional, social, político dentro de ahí y conteste, ¿vale? Y a lo mejor no me estoy percatando si de verdad la empresa tiene ese caliz de desigualdad de género o simplemente es un rol de género que se da en la sociedad, ¿vale? Es decir, si en el informe, en el diagnóstico, yo me pregunto si hay igualdad retributiva y me contesta una operaria de producción donde sabe que hay personas de producción que cobran más que ellas teniendo el mismo puesto, me va a decir no, hay compañeros que cobran más. Pero sí, no ha tenido la primera implantación donde se ha visto que, y le he dicho que cobran igual, y le he dicho que si hay pequeñas diferencias en ese informe de diagnóstico, ¿no? Ese plan de igualdad es por esas antigüedades y que hemos detectado que la antigüedad sí que es un rol de desigualdad, pero que no podemos hacer nada porque no podemos despedir a todos los hombres que llevan más de 35 años. Entonces ella dice, ostras, pues si quito a estos, no, si quito a estos cobramos igual. ¿Vale? Entonces es importante tener ese caliz en la cabeza porque las encuestas hay veces en la primera implantación que no llevan ahí su efectividad 100%, ¿vale? Lo que decía, partes que lo conciernen sería uno de las partes mínimas, el ámbito de aplicación, importante también, el informe diagnóstico con el resultado de la auditoría retributiva, como ente aparte, tengo que ponerlo, no hace falta registrar la auditoría, que yo sí que recomiendo que si habéis hecho un informe aparte, tenéis el Excel de auditoría retributiva, lo registréis cuando hagáis el registro, pero si no, es el resultado de auditoría retributiva y ya está, y ponéis pues no ha habido diferencias, sí y demás, ¿vale? Medidas, importante, las medidas que se hayan negociado en el seno de la comisión negociadora tienen que estar muy, muy, muy bien trazadas con su indicador, su objetivo, su coste, su responsable, el cronograma y ya si queréis observaciones, o sea, todo, ¿vale? Y eso, esas medidas son las con las que veis el seguimiento y evaluación. Como les decía, sensibilización a la plantilla, guía de comunicación incluyente, acciones de visibilidad y de información en materia de igualdad. Podéis comunicar el protocolo de acoso. Entrevistas, nos generan una guía de entrevistas de selección no sexistas. Pedir a los proveedores que tengan el plan de igualdad implantado. Hay un montón, ¿vale? De medidas. Nosotros cuando hacemos consultoría con empresas, según los datos que hayan salido, pues es nuestro valor también, ¿no? Aportaros un montón de medidas que os pueden servir para vuestras necesidades, porque hay unas empresas que necesitan unas cosas y otras empresas necesitan otras muy diferentes. En ese plan de igualdad también tenéis que hablar de los medios y recursos necesarios para hacer el plan de igualdad, ¿vale? Interesantísimo en esa parte y muy, muy obligatorio, ¿no? De qué les vamos a dejar. También el calendario de actuaciones. Si lo metéis dentro de las medidas, no nos lo están pidiendo como un cronograma aparte, pero os lo podéis meter, ¿vale? Importante, seguimiento y evaluación, lo que os decía. Tiene que haber una comisión de seguimiento que en principio esté representada también de forma paritaria por la representatividad social y por la representatividad de la empresa. Si son los sindicatos los que están negociando el plan de igualdad porque no tenéis comité de empresa, es verdad que están dando un poco largas y hay veces que no se ponen a hacer ese plan de igualdad, ¿vale? No se ponen a hacer esa comisión de seguimiento, lo iríais viendo, ¿vale? Así que, bueno, vamos viendo a ver. Y importante que hagáis un acta de constitución de esa comisión de seguimiento e importante que también la registréis, aunque no es obligatorio, que os diré lo que es obligatorio. Lo que se hacía esa comisión de seguimiento y, por último, muy importante que tengáis en cuenta un procedimiento de modificación. Eso es un texto medio hecho, por así decirlo, donde tenéis que decir qué pasa si me absorbe la empresa, qué pasa si hay discrepancias, qué pasa si hay no acuerdos, qué pasa si tenéis que tenerlo en cuenta y tenéis que plasmarlo, ¿vale? En ese apartado, si no, os hacen subsanar, ¿vale?
Una vez hecho todo este proceso, lo que tenemos que hacer es registrarlo. ¿Qué tenemos que registrar y dónde? Vale, donde lo tenemos que registrar es en Redgone. Si yo solo tengo empresa, mi empresa solo está en una comunidad autónoma, yo empezaré a meter datos en Redgone y de repente me dirá, comunidad autónoma, yo pondré una comunidad autónoma y automáticamente me dirá, bien, pues ahora sigue en la página de Castilla-La Mancha, me voy a Castilla-La Mancha y me la pone, pincha aquí, te pone un apartadito en rojo, pincharás ahí y se abrirá otra vez la misma configuración y otra vez tendréis que rellenar los datos que habéis anteriormente rellenado. Esto es un poco, pero es la maravilla que tiene el Ministerio para que no sorprenda, ¿vale? Sin más. ¿Qué tenemos que registrar? ¿Qué partes tenemos que registrar obligatoriamente? Os aparece un montón de datos que tenéis que ir rellenando y sobre todo os aparece estos enlaces y te pone estos 5 apartados y te pone adjuntar. Le das a adjuntar, busques el archivo, lo metéis, ¿vale? Entonces, eso es acta de constitución de la comisión negociadora, acta de firma, de aprobación del plan de igualdad, el acta de aceptación de ese plan de igualdad. El texto de acuerdo se entiende que es el texto de acuerdo del plan de igualdad, como está de acuerdo, tiene que ser con la firma. A mí me gusta y creo que es recomendable que se firme en todas las páginas del plan de igualdad. Os lo digo porque dejéis un poco de margen, que hay veces que nos cuesta un poco firmar en esos planes de igualdad. Y también nos piden el texto de acuerdo sin firma. Ojo, cuidado que ese texto de acuerdo sin firma normalmente lo piden en formato editable. Quiero decir, no lo puedes registrar en PDF, tienes que estar, yo lo registro siempre en Word, pero bueno, que tiene que estar en cualquier otro aspecto, ¿vale? Y os piden un acta que os pone textualmente delegación de la CN, aceptación de registro. Eso quiere decir que el registro no lo va a registrar ningún miembro de la comisión negociadora posiblemente, sino que lo registra la persona que está autorizada en el ministerio, que suele ser el director general, ¿vale? Con lo cual, esa comisión negociadora delega en el director general para que él registre el plan de igualdad. ¿El director general o directora general va a ponerse en el ordenador a meter? No, porque posiblemente tenéis un acuerdo interno firmado donde tú puedas registrarlo, pero para que lo sepáis, ¿vale? Que eso tiene que ir en su nombre, si no, mal. Aparte de todo esto, os pone otro apartado que pone otros documentos, ¿vale? Estos otros documentos podéis registrar absolutamente todo. ¿Y qué es recomendable? Recomendable. Las actas que habéis ido haciendo de negociación, el acta de comisión de seguimiento, el informe de auditoría retributiva, el protocolo de acoso. Esos 4 yo creo que son fundamentales. Y luego ya lo que queráis, si queréis el diagnóstico, si queréis actas, o sea, diplomas de formaciones que hayáis hecho, si queréis. Ahí podéis registrar todo lo que queráis, pero esas 4, bastante interesante y bastante importante, ¿vale? En este caso. Bueno, como veis, he ido así un poco rápido, como sé que lo tenéis grabado, pero quería dejar 5 minutillos para preguntas, ¿vale? Para poder contestaros. Y sí que es verdad que me ha llegado una por el chat que he podido leer, las demás no he podido, o sea que ya me las irás diciendo, Nerea, ¿vale? Pero una que tengo aquí es que me dice que según el convenio colectivo que se establece y condiciones, pertenecer a un grupo o a otro, entiendo que es el valor, cómo valorar de puestos, lo estoy leyendo a la vez, realiza una, vale, para realizar valoración de puestos si tenemos diferentes convenios. Vale. La norma de igualdad no estipula nada. A mí sí que me gusta que si tenéis varios convenios hagáis varios estudios, porque es verdad que no tiene nada que ver a lo mejor, sobre todo salarialmente, un puesto aquí en Aragón, otro puesto en Navarra, otro puesto en Madrid. Pero muchas veces que la valoración es la misma, lo único que cambia es el convenio. Entonces, como la norma no dice nada, depende. Y aquí depende. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues la primera es, tengo 18 convenios, no voy a hacer 18 auditorías retributivas, entonces intento trazar, estudiar el valor del puesto con la desagregación que yo tengo, es decir, pues en Aragón, hombres y mujeres, cuánto cobran en ese puesto, y luego calcular en ese puesto un valor general de todos los convenios, ¿vale? De cuánto podría ser en el convenio. Entonces se intenta comparar con eso, ¿vale? Pero ya os digo que eso, si tenemos muchísimos convenios, si tenemos 2, 3 convenios, lo interesante sería que lo hicieseis por convenio colectivo, ¿vale? Que valoraseis y que estipulaseis un poco eso, más que nada porque hay sistemas retributivos que, pues por ejemplo, es el convenio uno de los más diferentes. Así que veis grandes diferencias. El sector de la limpieza es muy diferente aquí en Zaragoza que en La Rioja. Es uno de los ejemplos que me ha venido ahora a la cabeza, pero muchísima diferencia, no solo en salarial, sino en horas de trabajo, que también influye en lo salarial, con lo cual influye y nos da bastantes diferencias, ¿vale? Entonces, eso cómo podáis hacerlo. Más dudas, Nerea, porque sí que me ponía otra duda que veo ahora que pone qué documentos hay que presentar con el plan de igualdad. Ya veis que os lo he respondido ahí en ese apartado. No sé si queréis que haga
A ver, voy a ver si tengo alguna más. Voy. Lo hago en grande en las preguntas. Vale, me dice otra pregunta que en la comisión negociadora de igualdad sí tiene si es obligatorio los sindicatos, si no tengo representatividad de los trabajadores, sí, ya lo habéis visto, es súper obligatorio, tengo que tener esa obligatoriedad de los trabajadores, ¿vale? Totalmente obligatorio. ¿Y qué pasa si no la tengo? Claro, que es un poco a lo que vamos muchas veces. Si te haces un plan de igualdad, ¿dónde? Y esto me está pasando mucho, porque se nos olvida un centro de trabajo. Yo tengo un almacén donde solo tengo a una persona en Canarias, que es que esto es un caso real, o La Rioja, que también es otro caso real, ¿vale? Y voy a registrarlo y me dicen, no, tienes un centro de trabajo, lo tienes que registrar. Y dices, oh, Dios mío, se me ha olvidado. ¿Por qué? Porque solo tengo un trabajador. Aunque tengo un trabajador, tengo que contar con ellos. Si no, el ministerio me lo va a echar para atrás. A veces, cuando tú mandas la comunicación a los sindicatos, si yo tengo representatividad de los trabajadores, por un trabajador o dos, lo que hacen es delegar en esos trabajadores la representatividad. Es decir, yo mando comunicado a comisiones obreras, me lo invento, y a UGT, ¿vale? Que normalmente son los mayoritarios en casi todos los sectores, mando esa representatividad y esa comunicación y me dicen que declinan en las personas que ya están en la empresa participando como su sindicato, ¿vale? Así que, como veis, hay veces que pasa eso porque también tienen tanta carga de trabajo que no pueden llegar a todo, ¿vale? O sea, que es importante también pensar que van a declinar en ese aspecto. Otra de las preguntas es que me pone, hola, somos 3 sociedades, empresas vinculadas, que ocupamos el mismo centro de trabajo. Ninguna de las 3 supera los 50 trabajadores. ¿Tenemos obligación de tener plan de igualdad? Vale, el plan de igualdad va por CIF. No lo he dicho al principio, disculpad. Si tengo el mismo CIF, sí, ¿vale? Se suman. Si tengo 3 CIF diferentes y no llego a los 50 trabajadores, en principio no lo tienes que hacer. A no ser, y aquí pongo a no ser, que tu convenio colectivo lo establezca. De momento no hay ninguno que lo establezca por sí de debajo de 50 trabajadores, porque si el convenio de químicas lo estableció hace años a partir de 150 trabajadores, de momento, como os digo, no hay ninguno de 50, y a no ser que me presente alguna licitación pública, ¿vale? Últimamente casi todas las licitaciones públicas tienes plan de igualdad y no vale como antes, que era sí. Es sí, dame el número. El número quiere decir que lo he registrado y tengo un número, ¿vale? Entonces es importante, si quiero participar en licitaciones públicas, hay algunas que es condición sine qua non, si no la tengo no puedo presentarme, y hay otras que da puntos. Entonces, lo están haciendo de esta manera, ¿vale? Y no valdría, me dice, en caso afirmativo valdría un plan de igualdad, en este caso no valdría un plan de igualdad para las 3 sociedades. ¿Qué solemos hacer cuando tenemos varias sociedades? De hecho, en Integra tenemos muchísimas sociedades y tenemos muchísimos planes de igualdad. Hemos negociado ya 8 con los sindicatos, nos quedan, estamos en proceso de otros 3 y vamos así en periodo de las asambleas. En ninguno tenemos obligación legal, en ninguna de las sociedades tenemos obligación. Bueno, ahora que no recuerdo, en 2 sí, pero como lo registramos hace tiempo y son más de 50, para que veáis un poco, ¿vale? Entonces, es verdad que esa es o sea, ese registro esa concesión de hacer el diagnóstico, evidentemente lo tenemos que hacer, que es lo que solemos hacer cuando tenemos más de un CIF. Es que el plan de igualdad, las medidas sean o intenten ser parecidas. Hay veces que por el negocio no puede ser. Si yo tengo 3 CIF, pero se dedican a cosas diferentes y son diferentes y mucho de género, pues hay veces que no puedo hacer que las medidas casen. Pero en la mayoría de los casos sí que puedo llevarlas a hacer. Os digo otra pregunta. Una empresa tiene 3 centros, eso ya lo he leído, y no lo he leído. Una empresa tiene 3 centros de trabajo, en uno de ellos hay representatividad de los trabajadores, en los otros 2 está presente el sindicato, en la comisión tiene que estar la LT que no pertenece al sindicato más el sindicato, pero no pertenecemos a ningún sindicato. No, si tenéis representatividad de los trabajadores, sea delegado sindical, sea independientes, tenéis representatividad. Con lo cual, mientras tengáis representatividad, son ellos. Si no, ¿vale? Aunque no pertenezcas a ningún sindicato, los trabajadores están representados, ¿vale? Entonces, mientras haya comité de empresa, delegado sindical, al final acabo representación de la parte social. Si hay una representación de la parte social, perfecto. Otro aspecto, hay empresas que me dicen, bueno, es que tengo 5 trabajadores en un centro, venga, pues les voy a decir que se hagan un comité de empresa, que creen un delegado sindical para poder hacer plan de igualdad y otra serie de aspectos, ¿vale? Que es porque solo me falta este centro de trabajo. Bien, por lo que estamos viendo, dejan tener representatividad
si tenemos más de 6 trabajadores. Las empresas que tengamos o los centros de trabajo que tengamos menos de 6 no están dejando, ¿vale? Con lo cual, hay que morir a ello. Eh, mm, y aquí pone, y un representante legal de los trabajadores de un sindicato, de un centro de trabajo, otra pregunta, puede delegar su representatividad en la comisión negociadora en otro representatividad del sindicato o otro centro de trabajo. Vale, en otro centro de trabajo no. No, porque estaríamos incumpliendo el que tenemos que tener a todos los centros de trabajo representados. Lo que sí que podemos hacer es que las personas legales de los trabajadores deleguen en alguien de la entidad. Yo tengo muchas empresas que, jolín, tenemos a una persona que sabe de igualdad, otra que es técnico en igualdad, o una persona que le gusta mucho esto y que yo sé que no lo voy a llevar bien, ¿no? De representatividad de los trabajadores. Pues delegan en esas personas. De hecho, tengo una empresa que cada sindicato delega en una empresa que ni pertenece ningún miembro al comité de empresa. Si son trabajadores, pero se ha dado por válido porque es la propia comité de empresa quien firma ese acta de que delego en tal, por esto y por esto. Mientras todo lo tengáis firmado, sea algo que la representatividad de las personas trabajadoras quieran hacer, no hay problema, ¿vale? Bueno, yo creo que más o menos ya me he pasado un poquito del tiempo, Nerea, como siempre, ya disculparéis. Yo aquí No te no sé preocupes si hay que ha alguna. respondido un montón de preguntas. A ver, nos quedan un par más, pero se nos va a ir un poquito de tiempo. Como he dicho, disculpadnos, seguro que os contestamos vía email, ¿vale? Si no Sí, te importa, Manuel, a lo largo de esta semana o la que viene les terminamos de contestar, ¿vale? por Y nada, pues supuesto. nada, muchísimas gracias a todos por asistir. A ti, Manuela, ya te he dicho como siempre, gracias por compartir con nosotros todo lo que sabes De sobre nada, todos ya lo estos temas sabes. de igualdad. Y nada, para los que queréis asistir a próximos seminarios, sabéis que contáis en nuestras páginas web con todos los eventos que tenemos y nos gustaría que nos contestarais a una pequeña encuesta de 5 preguntitas bueno, pues para mejorar en posibles seminarios, ¿de acuerdo? Por mi parte, muchas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias, que tengáis buen día.